Pues bien, hoy vamos a hablar acerca del rol de la mujer en la congregación. Y antes de empezar, yo quería que nosotros viéramos algo aquí. Déjenme ver si puedo compartirles. Que es la palabra costilla. La palabra costilla que aparece en la Biblia. Me compartirle aquí. Ok, déjenme compartir la pantalla completa mejor. Entonces, la palabra costilla que ustedes ven en la Biblia viene del hebreo selah. Ustedes lo pueden ver ahí, perdón, déjenme ver aquí. Ok. Viene del hebreo selah, que significa lado, principalmente. Cuando vemos, por ejemplo, las veces que vemos esta palabra en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que aparece muchísimas veces. Y una sola vez se tradujo como costilla en Génesis, una sola vez. Pero esa palabra 15 veces se tradujo como lado, 8 veces se tradujo como cámaras o habitación, 4 veces se tradujo como lados en plural, esquinas, partes, aposento, cámara que también significa habitación, madera y vigas. Entonces, cuando yo veo que en la Biblia completa esta palabra se tradujo más veces o el significado que más se ve en la Biblia es un lado, como el lado del templo, se usa mucho para hablar del lado del templo. Y yo voy al libro de Génesis y yo veo que en Génesis 2:21 dice que Dios hizo caer un sueño sobre Adán, quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. El sentido físico de este texto es que es una costilla del cuerpo, ¿verdad? Pero el sentido espiritual de ese texto, ¿qué podemos asimilar de esa palabra específica que se usó ahí para referirse a lo que Dios tomó del hombre? Lo que podemos concluir es que Dios tomó el lado necesitado del hombre para crear una mujer que sea fuerte en ese lado débil del hombre, como decíamos ayer. O sea, Dios visualizó en qué tareas, en qué áreas el hombre era débil, el hombre era ineficiente. Y cuando crea a la mujer, la hace eficiente en todo lo que el hombre era ineficiente. ¿Se entiende hasta aquí? Por eso es que vemos que la ayuda idónea, la palabra idónea, lo que significa es contraria, porque la mujer es todo lo contrario al hombre, ya que es fuerte en lo que el hombre carece de habilidad. Es todo lo contrario. Y así es como una pareja funciona. Así que cuando hablamos de la mujer, hablamos del lado del hombre, pero en su esplendor, en su fortaleza. Se lo digo porque muchas personas ven la Biblia y dicen, ah, mira, la Biblia denigra a la mujer, porque mira de dónde Dios hizo a la mujer, la hizo de la costilla del hombre. Pero lo que Dios está dejando claro aquí en el texto es que cuando lo estudiamos de manera más profunda nos vamos a dar cuenta que Dios crea a la mujer mejorada en las áreas débiles de Adán. Por eso es que Adán cuando ve a la mujer que dice, oh, ahora esto es hueso de mis huesos, el verso 23, y carne de mi carne, y esta será llamada varona. Déjame ver si yo puedo esconder esto. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Ven? Entonces Adán le da un nombre a la mujer y le pone varona. Y varona es el verbo isha. Y varón perdón, la palabra ish. O sea, Adán lo que hizo fue que a varón le añadió una A, como quien dice en español.
En hebreo le añadió la letra Hei. O sea, que la mantuvo al mismo nivel que él. No se puso por encima, no le dio un nombre inferior, sino que le dio el mismo nombre que él tenía. Ven, le llamó varona porque del varón fue tomada. Entonces la pone al mismo nivel. Esos términos populares, modernos de ahora, son los que en cierto punto denigran a la mujer un poco. Porque mujer lo que significa es blandita, débil, en su etimología, la palabra en español. Pero en hebreo no hay ninguna diferencia. Uno es varón y otra es varona, tienen el mismo nivel. Nadie está por encima del otro, simplemente tenemos roles diferentes y hoy vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia. Entonces, quiero empezar con decir, déjame dejar de compartir, quiero empezar diciendo que muchos han concluido que la mujer no puede ser una pastora por lo que Pablo dice en el texto, pero ya nosotros vimos en la clase pasada el por qué eh, las mujeres no podían en esa congregación eh, tener ningún liderazgo sobre el hombre, era por la situación que pasaba en la iglesia. Sin embargo, eso podemos verlo en la Biblia porque Dios nunca eh, quiso que la mujer no tomara posiciones de liderazgo. Como hablamos en la clase pasada, Débora fue una líder, una jueza en el tiempo de los jueces, una líder de todo Israel. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las mujeres también eran pastoras. Las mujeres también eran pastoras en la Biblia. Y me voy a ir un poco más lejos. Cuando usted estudie cultura hebrea, se va a dar cuenta que quienes eran pastoras de ovejas en los tiempos antiguos eran las mujeres. Eso era un oficio de mujer. De la única manera en la que un hombre podía ser, podía no, tomaba el ejercicio del pastorado, era si no había mujeres en la casa y siempre lo tomaba el más pequeño. Pero si la persona era rica y tenía criados, los criados pastoreaban las ovejas. Pero era un oficio de mujer. Y vamos a ver un ejemplo. Le voy a enseñar un solo ejemplo para que ustedes vean. Está en Génesis capítulo 29. Si ustedes quieren lo pueden buscar en la Biblia ahí. Génesis capítulo 29. Yo lo tengo aquí. Y oigan cómo dice. Jacob continuó el viaje hasta que llegó finalmente a la tierra ubicada al río del Jordán. Allí en el campo vio un pozo. Junto al pozo se encontraban 3 rebaños de ovejas, pues era allí que bebían agua. El pozo estaba tapado con una piedra muy grande. Solo cuando se reunían todos los pastores con sus rebaños era que quitaban la piedra. Ok, vamos a adelantar para que ustedes vean. Miren ese verso. Ustedes pueden leer el capítulo entero luego en sus casas. Y mientras conversaban, llegó Raquel. ¿Con qué llegó? Con las ovejas de su padre, porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, se apresuró a quitar la piedra y el resto es historia. Pero ¿quién era que pastoreaba las ovejas? Raquel era que pastoreaba las ovejas. Entonces, en los tiempos antiguos, quienes pastoreaban eran las mujeres. Y como tú decías, entonces ella era la más pequeña porque se sabe que Lea era la mayor y por eso se le entregaron, ¿verdad? Era parte de ella. Exacto, exactamente, exactamente. Siempre era un oficio como que se lo daba. Por eso David en la casa de Isaí era el pastor de las ovejas.
David era el más pequeño de sus hermanos y por eso David era el pastor de las ovejas. ¿Ven? Entonces, eso hay que dejarlo claro porque mucha gente entiende que las mujeres no pueden ser pastoras, pero hey, quienes eran pastoras en el Antiguo Testamento eran las mujeres. Y cuando vemos pastores, era porque había una situación específica que fue la que eh, dijimos, ¿verdad? Entonces las mujeres Amén, no solamente eran amén. pastoras. ¿Quiere decir algo, pastora? Sí, que solamente tú te limitaste en el Antiguo Testamento, Exacto, pero sí. en el Nuevo Testamento, la pastora eran las hermanas. Ujú, sí, Entonces, luego, el primer pastor que mencionan ahí es a Timoteo, sí, pero las demás mujeres que mencionan, los hermanos iban y predicaban y llevaban, pero en las casas de esas hermanas, quien seguían ministrando eran las ancianas, que le llamaban así ancianas, no pastora, sí, sino las sí. ancianas. Eso lo, Eran eso las lo que vamos a estaban ver, eso lo vamos a ver ahora. pastoreando Sí, las iglesias. sí, eso lo Eh, vamos a ver. Entonces, que quiero dejar eso claro para que no se me confundan ahí. Entonces, las mujeres pueden tomar posiciones de liderazgo, de eso no hay duda, y en la Biblia tenemos prueba de eso. Y vamos a seguir viendo mujeres líderes en la congregación. Entonces, ¿qué otra cosa tenían que hacer las mujeres en el templo? Ya esto no está en la Biblia, pero es una eh, función de la mujer en la sinagoga en tiempos de Jesús y antes. ¿Qué hacían las mujeres, por ejemplo? Cuando se iba a la sinagoga, recuerden que cuando se tienen niños pequeños, como los niños no entienden mucho acerca de la cosa de Dios, se debía de tomar cierto cuidado con los niños. Ese era el papel de las mujeres en la sinagoga. Cuando había niños pequeños, ellas se aseguraban de que esos niños estaban tranquilos, de que no interrumpían el servicio, se aseguraban de que se acostumbraba que los varones se sentaban delante y las mujeres se sentaban detrás con los niños, específicamente para que no haya ningún desorden. Ese era otro de los roles de las mujeres en la congregación. Eso se hacía en las sinagogas, en el tiempo de Jesús, se hacía en el templo cuando se iba a hacer cualquier servicio, sacrificio, cualquier ofrenda, cuando se iba a escuchar la Torá, todo el tiempo el rol de la mujer, uno de los roles de las mujeres en la iglesia, era mantener el orden con los niños. Porque como ustedes saben, los niños no comprenden a plenitud lo que significa el guardar el respeto a la cosa de Dios. Son niños. Así que eso era otra cosa que se le dedicaba a la mujer en las sinagogas. Entonces, no tienen ninguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? No. Ok, vamos, seguimos. Pues bien, perdón. Entonces, otra cosa que hacían las mujeres en la congregación era que tenían un trabajo con las mujeres. En los tiempos, en el siglo I, y creo que todavía, se le era muy difícil al hombre trabajar con las mujeres. El hombre es poco, vamos a decir, tiene poca imaginación cuando se trata de conocer y saber cuáles son los gustos, las cosas que le atraen a las mujeres, las cosas que debería de hacerse para hacer que un grupo de mujeres, ¿verdad?, tomen posición en la iglesia, se activen, empiecen a ir a la congregación, se haga un trabajo. Mayormente las mujeres eh, tienen más facilidad de compartir y de reunirse más con mujeres. Entonces, lo que se hacía en ese tiempo era que se delegaba ese trabajo a las mismas mujeres. Había mujeres líderes que reunían grupos, comunidades, que alentaban a las mujeres, que las visitaban cuando estaban enfermas, que ese era el trabajo
principal visitar las casas de las mujeres cuando estaban enfermas, cuando tenían alguna situación, cuando estaban, ¿verdad?, embarazadas, que fue el caso de María cuando fue a la casa de Elizabeth luego de cumplir los 6 meses, fue a visitarla, a saber cómo estaba, a saber si necesitaba algo. Siempre fue un trabajo de la mujer trabajar con las mujeres, porque por alguna razón eh, el ser más apropiado para trabajar con mujeres es la misma mujer. Entonces eso era uno de los roles dentro de la congregación que tenían las hermanas. Era que se ayudaban y se alentaban entre sí, se visitaban, se hablaban, se decían cosas, se compartían y todo lo demás. Así que una mujer cristiana no debe solamente trabajar con los niños en la iglesia, sino que trabajar con las mismas damas de la iglesia. Hacer un equipo, una comunidad, ser unidas, así como tienen la habilidad, que solo vamos a ver en la próxima clase, de mantener la casa unida, también mantener las mujeres unidas en una misma visión dentro de la congregación. ¿Se entiende hasta aquí? No hay más preguntas ni nada, ¿verdad? Sí. Ok, entonces podemos seguir. So, hasta ahora tenemos que las mujeres pueden tomar posiciones de liderazgo sin ninguna duda, que las mujeres fueron y eran las que pastoreaban el ganado en tiempos atrás, ¿verdad? Que las mujeres trabajan para mantener la comunidad unida como si fuera su casa, edifican la iglesia, la comunidad y la mantienen unida, la mantienen en paz, tienen esa gracia de parte de Dios y que tienen también la habilidad de poder trabajar con niños con más facilidad para que el servicio no se vea interrumpido y también trabajar con las mismas mujeres para que ninguna se quede atrás ni se quede rezagada, sino que todas se ve ese dinamismo de todas las damas trabajando en conjunto. Bien, entonces, au. Entonces, Escúchame, hay otro otra cosita que uno ujú, de la mujer, ¿me permite? claro, claro. Es en qué sentido la mujer tiene la facilidad que otra mujer le cuenta cosas íntimas, secretos de su familia que la mujer cristiana, hablo mujer cristiana, Ujú. no chismosa, la mujer cristiana lleva, si hay que darle un consejo, ¿ves? Una Exacto. asesoría, una asesoría a esa hermana o esa hermana que está pasando por un proceso, o simplemente la lleva en oración. Vamos a Ujú. orar, vamos a orar. ¿Qué día tú quieras que nos reunamos a orar? Porque vamos a orar por ese problemita. Mujeres sabias, ¿eh? No Así sé, es. hermano, mujeres sabias, ¿eh? A veces uno no se puede estar orando por cosas porque aquel me cuente, sino cosas que usted sabe que es verdad. Así es. Es cierto, Yo creo que me hermanos. están entendiendo, mujeres. Hay cosas que no se puede estar orando porque usted sabe que no está bien, Ujú. que no está bien, pero que aquella va y le cuenta porque es mi amiga, no porque oren, sino porque es mi amiga. Entonces, hay cosas que usted tiene que detenerse. Porque no porque me dicen que me digan todas las cosas, yo voy a estar orando, porque no, sino porque es mi amiga y me dice de cualquier disparate. Pero que yo sé que no es que ella está pidiendo oración. Así es Exactamente. que la mujer siempre debe de ser cuidadosa, cuidadosa, muy cuidadosa Ujú. para, para soltar la lengua. Así es. Hay que cuidarse mucho. Sí, por eso yo decía que por alguna razón las mujeres siempre es en compañía de mujeres donde se sienten en libertad de desahogarse
y decir alguna u otra situación para que se ore por esa situación. Y eso es un trabajo que deben hacer todas, apoyarse mutuamente, que no haya ningún problema de chisme ni nada de eso, sino que todo sea con amor y con empeño. Hermano, se va a caer la reunión, le voy a mandar el link otra vez. Salgan. Bien, entonces, ok, solamente falta la pastora. Oh, yo creo que ya la pastora está. Sí, ahora sí. Pues bien, mis hermanas, como seguíamos, vamos a hablar ahora de el próximo rol que tiene la mujer. Y para eso vamos a ir al libro de Juan capítulo 2. Es el libro de Juan capítulo 2. Entonces esta es la historia de la boda de Canaán, ¿verdad? Yo no lo voy a leer todo. Pues bien, como les decía, yo no lo voy a leer todo. Solamente voy a leer una porción. Ustedes lo leen completo en su casa. Entonces, déjenme yo leerlo aquí mejor. Me sale mejor leerlo aquí. Dice así el verso 4. El verso, perdón, el verso 4, sí. Jesús le respondió a su madre: Madre, esto no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento que yo diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros.
Jesús le dijo a los sirvientes, llenad esas tinajas de agua. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Y el resto es historia. Jesús convierte el agua en vino. Entonces Jesús convierte el agua en vino efectivamente porque su madre intercedió por los que estaban allí para que el milagro se diese. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian, eh, es Juan capítulo 2, yo leí desde el verso 4. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian un poco acerca de qué creen los judíos con respecto a la profecía que dio su madre, la madre de Salomón, se van a dar cuenta que hay un salmo donde dice que vendrán reyes de Saba y traerán oro, incienso y mirra. Déjeme buscarle el verso. Este es un salmo que está, Salmo 72. Salmo 72, verso 10. Dice, los reyes de Tarsi y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Esto se cumplió en la vida de Salomón, tiempo después. Entonces, cuando ustedes estudian esa historia, se van a dar cuenta que esta profecía no fue casualidad, sino que Betsabé tenía tiempo orando por su hijo. Porque recuerden que el primer hijo de David, por culpa de su pecado con Jezabel, por tomarla matando a Urías, murió. Su primer hijo murió. Y luego fue que David pudo tener hijos con Betsabé, perdón. Entonces ella empezó a interceder por su hijo. Y dice la historia que ella tenía 1000 mujeres que oraban las 24 horas del día por su hijo Salomón. Y en esas intercesiones vinieron esas profecías. Y los judíos creen que ese Salmo 72 fue escrito por Betsabé como una palabra profética para su hijo Salomón. La intercesión es un trabajo de los profetas. La primera vez que se usa la palabra profeta en la Biblia fue atribuida a Abraham. La primera vez que se usa la palabra profeta en la Biblia fue atribuida a Abraham. Así que la profecía no es solamente leer el futuro, ver el futuro, saber qué pasó también en tu pasado, sino que también tiene que ver con la intercesión. Y Dios le dice a Abimelech, si tú quieres que yo te perdone por casi tomar a la mujer de Abraham, tú tienes que ir donde Abraham, que es profeta, para que interceda. Entonces, si Dios le dio a la mujer esa capacidad profética de poder nombrar al hijo y determinar su destino profético conforme a la voluntad de Dios, no está de más decir que la mujer es excelente intercesora, no solamente por lo que vimos en la Biblia, sino también porque el ministerio profético reposa sobre la mujer. En la Biblia hay muchísimas profetisas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque eso es parte de la naturaleza de la mujer, el tener esa visión profética. Entonces, uno de los roles de la mujer dentro de la iglesia, y es uno de los más importantes, es la intercesión. La intercesión. Hay iglesias que tienen equipo de mujeres intercesoras que viven orando diariamente por las actividades, por los cultos y aún dentro del servicio, en medio del servicio, hacen labor de intercesión. Y esto es más que importante porque si no hay intercesión, puede que las cosas no salgan bien. Ustedes recuerdan el episodio donde Moisés tiene que pelear con la gente de Amalek,
que ellos le salen de sorpresa y Moisés le dice a Josué, busca a los hombres más capacitados para que vayan a pelear, pero Moisés no solamente dejó que ellos vayan y peleen por sí solos, sino que ¿qué hizo Moisés? Subió al monte y empezó a interceder por el pueblo. Y cuando paraba la intercesión, ¿qué pasaba? Los soldados perdían. Pero cuando levantaba su mano y continuaba la intercesión, los soldados ganaban. Entonces las guerras que se libran dentro de las congregaciones no son solamente físicas. Ustedes no van a resolver el problema de una persona que tiene un ánimo por el suelo, que no está yendo a la iglesia, solamente yendo a su casa y animándola a que vaya a la iglesia. Hay un trabajo espiritual que hay que hacer. Entonces Moisés entendió que no solamente era librar la guerra física, no era solamente ir a la casa del hermano y motivarlo a ir a la iglesia. Había una guerra espiritual que había que pelear. Y esa es la intercesión. La intercesión es demasiado importante. De hecho, ningún trabajo eclesiástico se puede hacer sin una oración detrás. Porque no es con nuestra fuerza ni con nuestras habilidades que vamos a hacer que la cosa funcione. Entonces, esto es uno de los roles más importantes de la mujer en la congregación. Y es el rol de la intercesión. La intercesión es importantísima. Y ya para terminar, hermanas, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 16, para que vean ya en el Nuevo Testamento quiénes fueron una de las mujeres más importantes y que tomaron posiciones de liderazgo, aún en la época apostólica. Romanos capítulo 16 dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ven cómo el apóstol Pablo, quien dijo que las mujeres no podían tomar ninguna posición de liderazgo en la iglesia de Éfeso, que tenían que mantenerse calladas y que no podían hacer nada, ahora no solamente está confirmando que una mujer es líder de una iglesia, sino que le está recomendando. Entonces, ¿se está contradiciendo el apóstol Pablo? No, era que allí había una situación. Y por eso tomó las decisiones que tomó. Pero no quiere decir que es una ley universal para todas las iglesias. Porque aquí en Romanos el apóstol Pablo está recomendando a una mujer para que sea líder de una congregación. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, ella ha trabajado con las iglesias que ha fundado el apóstol Pablo. Ha ayudado a muchos cristianos y a él mismo. O sea, esto es una mujer que ha tomado posiciones de liderazgo en las iglesias donde Pablo ha estado. Saludad a Priscila y Aquila, que ya eran miembros de esa congregación, mis colaboradoras en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea, no solamente eran colaboradoras, no solamente ayudaron a muchos cristianos, no solamente debían agradecerle muchas iglesias de los gentiles, sino que estas mujeres eran pastoras y tenían congregaciones en sus hogares y lideraban iglesias. Entonces, mi intención es que la mujer se crea lo que es. O sea, yo no entiendo por qué la mujer se echa para atrás cuando hay temas como la predicación. Yo veo muchos evangelistas, muchos hombres de Dios que manifiestan el poder de Dios, que son hombres de Dios genuinos. Pero hay pocas mujeres que emprenden en este viaje de la predicación. Ahora la fama es que la mujer tiene que cantar. Ahora se visualiza a la mujer como una adoradora y ya. Cuando la mujer debería de tomar posiciones de liderazgo importantes,
cuando la mujer debería de dejar de verse como una persona inferior al hombre y empezar a buscar de Dios y a tomar posiciones de liderazgo importantes como habían mujeres en el primer siglo, como vimos de estas mujeres en Romanos capítulo 16. Mi intención es que cuando se hagan actividades grandes, no haya que invitar a un evangelista varón, porque son los varones los que saben predicar y los que manifiestan el poder de Dios, que haya mujeres también, que entiendan que no hay diferencia, que ustedes también pueden y tienen el potencial de cumplir esos roles dentro de la congregación. Así que hasta aquí es la clase de hoy.